Volvemos tras la pausa en este Así Somos especial. Ahora tan solo de cumplirse el 20º aniversario del asesinato de José Luis Cabezas. Y en la conferencia de prensa que brindó Gabriel Michi, en la presentación de su libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país, señalaba Gabriel la búsqueda de, en algún punto, dimensionar al José Luis persona. Porque claro, el hecho acontecido lo instaló en una suerte de ícono a José Luis. Y por qué no también, y de a poco y con el correr de los años, en leyenda. Pero la intención, entre otros aspectos de este libro, además de marcar un mojón de recuerdo y de memoria, sobre todo para las nuevas generaciones, es justamente destacar al José Luis Cabezas persona, aquel fotógrafo realmente obsesivo, perfeccionista, casi un artista, se podría decir, aquel hombre padre, esposo, de muy buen humor, siempre tenía un chiste a mano, cuenta Michi, pero también de temer cuando se enojaba. Ese era José Luis Cabezas y es el que intenta rescatar en este libro Gabriel Michi. El 22 de enero, 3 días antes del crimen, Gabriel Michi lo recuerda como algo así, el beso de Judas, porque cuenta que llegaron a hacerle una nota al por entonces comisario Gómez y lo abrazó a José Luis efusivamente, lo besó, le preguntó por su hija, Candela, que era muy pequeñita. Inclusive en algún pasaje Gabriel señala que el comentario le pareció muy llamativo de Gómez al propio José Luis Cabezas, dado que él no conocía a la hija de este, y sin embargo le preguntó como si la conociera. De allí esto del paralelismo, ¿no?, del beso de Judas, que ya escucharán ustedes, destaca Gabriel Michi en un tramo de la conferencia. Fue 3 días antes del 25, del 22 de enero, cuando ocurrió esto, y cuenta Michi además que después supieron que los venían siguiendo cuando para en la comisaría a preguntar por Gómez, y es justamente Aníbal Luna, el oficial que después estuvo imputado en el crimen, quien los recibe y les indica que Gómez se encuentra enfrente haciendo una diligencia en un stand de Land Rover que había por esa época aquí en Pinamar. Además, en este momento de la charla que vamos a compartir ahora, Michi aborda el presente de la herencia y las empresas de Yabrán, que lejos de haberse debilitado, han mutado. Están instaladas en el sur de la Argentina y en el Uruguay, básicamente, y han pasado al agro, a la inmobiliaria, al alquiler de taxis aéreos, a otros rubros, en definitiva, el financiero también. Pero sigue intacto el imperio de Alfredo Yabrán, que ahora está siendo manejado por su familia. Vamos a compartir este segundo tramo de la conferencia de Gabriel Michi y la presentación del libro sobre el crimen de José Luis Cabezas. El libro, nos hubiera encantado que este libro no existiera, ¿sí? Pero existe y trata de Yabrán, trata de Pinamar, trata del país, pero en gran medida trata de José Luis. Entonces, no digo descomprimiendo, pero también es bueno que me cuentes otra vez cómo era, qué era, por qué era como era. Bueno, para mí este libro tiene una cuestión que para mí era fundamental, que era poder redimensionar a José Luis persona, ¿no? Porque se convirtió en un símbolo, en un ícono colectivo, pero José Luis era un padre de 3 hijos, esposo, y que adoraba a su familia, que adoraba su trabajo, que le costaba, como a la mayoría de los trabajadores, llegar a fin de mes, y que aún pese a eso, eso no lo limitaba a mostrar su pasión por lo que le gustaba hacer, que tenía mucho sentido del humor, siempre tenía una broma a punto de hacer, y también cuando se enojaba era de temer, se enojaba y mucho.
Yo le hacía una broma que cuento ahí en el libro, justamente que como nosotros hacíamos la nota de Chabrán, pero también hacíamos la nota de las modelos y demás, o de cosas de la frivolidad. La vidriera, la famosa vidriera. La vidriera, que es ir y sacar una foto y nada más, ¿no? Entonces yo le decía a José Luis, bueno, ¿por qué no vas y te sacás esa fotito? Y él se enojaba y me decía, ¿y vos por qué no vas y haces esa notita? Me decía, ¿viste? Porque en realidad tenía que ver con la valoración del trabajo que cada uno hacía. Y él disfrutaba mucho de venir a Pinamar, más allá por una cuestión afectiva, por Cristina y toda la familia de Cristina, también porque era un lugar muy especial. Él conocía cada rincón de Pinamar, conocía a mucha gente y le gustaba mucho venir a Pinamar a hacer la temporada. Y la verdad es que, bueno, y lo que siempre a mí me impresionó de José Luis es su búsqueda por la perfección de las fotos, ¿no? Nosotros en ese momento no había fotos digitales, usábamos rollos. No sabía en el momento lo que había sacado. No, exactamente, era tirarse sin red, digamos. Pero con José Luis siempre tenías la tranquilidad de que las fotos habían salido bien. Sin embargo, él por ahí en una producción fotográfica hacía 6 rollos de fotos, ¿no? De 36 fotos, diapositivas se usaban en ese momento por el tema de la impresión de la revista. Y yo, que a veces lo acompañaba en las producciones, le decía, bueno, basta, termina de una vez. Y me decía, no, para que me falta una más. Y la verdad es que para mí ya estaba resuelta fotográficamente la nota. Y cuando vos veías el resultado de la foto, te entendías por qué esa búsqueda de la perfección. ¿Descubriste algo que no sabías preparando y escribiendo el libro? Sí, bueno, cosas muy personales, de lo difícil que es a veces volcar en papel los sentimientos más profundos, ¿no? El día terrible, terrible que pasó todo esto, yo lo he contado infinidad de veces, cada vez que me lo preguntaron, pero el momento en que lo escribí en el libro quedé bloqueado durante semanas sin poder escribir una línea más. Y después, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con datos periodísticos que surgen del libro, como por ejemplo qué pasó con el imperio de Chabrán después de su muerte hasta hoy en día. Encontré cosas que llaman la atención, que bueno, para mucha gente que por ahí descree de la muerte de Chabrán, alimentaría esa fantasía que para mí se suicidó realmente aquel 20 de mayo del 98, como por ejemplo transferencias millonarias de sus cuentas desde Luxemburgo a empresas offshore en Islas Caimán, que a su vez giraban esa plata, las cuentas familiares de su entorno más íntimo, pocos días después de la muerte de Chabrán, ¿no? Cuando el único autorizado para firmar esas transferencias, bueno, eso surge también en el libro, y contar también qué pasó con las empresas de Chabrán hasta hoy en día, que lejos de lo que se piensa no están en retirada, sino que lo que han hecho es cambiar de rubros y están presentes en el turismo, en los negocios financieros, en las inmobiliarias, en los taxis aéreos, entre otras cuestiones, ¿no? Gabriel, ¿vos pensás que de alguna manera se podía haber evitado lo que pasó esa noche? ¿Hubiera pasado al día siguiente? ¿Era inevitable, irreversible? Puede ser que por la planificación te diría que no, por la cantidad de gente que participó del asesinato. Siempre la historia contrafáctica no es real, digamos, porque las cosas pasan en un momento determinado porque se dan determinadas cuestiones que llevan a eso. Pero siempre uno cuando está cerca de alguien dice si hubiera hecho, claro. y quizás no hubiera podido ser ese día, pero... Mira, yo te digo, hubo un hecho que a mí me llamó la atención y que pasó acá enfrente justamente. El 22 de enero, o sea 3 días antes del crimen, nosotros estábamos haciendo una nota con José Luis sobre la ola de robos en Pinamar y Cariló, ¿no? Que después se sabría que eran bandas mixtas donde estaban metidos policías y ladrones, ¿no? Policías de acá. Y ese día teníamos que entrevistarlo al comisario Gómez por el tema de la ola de robos. Y él, Gómez, no sé si había ido a Dolores o algo por el estilo, no había aparecido en todo el día. Y cuando finalmente logramos dar con él, nos llamamos a la comisaría y nos dicen que estaba aquí enfrente justo había un stand de Land Rover, que es un camión que se había volcado y demás, ¿no?
que había habido un accidente, había volcado un camión y que el comisario estaba ahí haciendo las pericias. ¿Sí? Entonces vinimos, llegamos hasta acá. Yo estacioné acá en la comisaría, en el estacionamiento que estaba del frente de la comisaría, y había un policía ahí, y le digo, si le pregunto si podía estacionar ahí, me dice que no. Le digo, es un minuto, tenemos que ir a hablar, somos de la revista Noticias, tenemos que ir a hablar con el comisario Gómez. Me dice, bueno, 5 minutos. Y bajamos con José Luis, ahí lo vemos a Gómez. Gómez lo saluda muy afectuosamente, a José Luis le da un abrazo, que muchos interpretamos después por ahí como una especie de beso de Judas, ¿no? Entonces yo, como vi, Gómez nos dice que no nos podía atender en ese momento porque estaba con este tema, nos pide un rato, entonces yo voy a sacar el auto de la comisaría. Y cuando lo saco, cuando vuelvo, José Luis me comenta de un incidente que tuvo con un inglés que había discutido, casi se agarró a trompada, y demás. Y después, bueno, cruzamos, le hicimos la nota finalmente a Gómez, que es la última foto que José Luis le hace a Gómez. La cara de Gómez para mí es muy ilustrativa en esa foto. Y después salimos rajando a mandar el material para la revista. Cuando ocurre lo de José Luis, nos enteramos que en ese momento, cuando nosotros estábamos haciendo esa recorrida y recibimos, o sabemos que Gómez había llegado, nos venían siguiendo los asesinos de José Luis. Y cuando llegamos a la comisaría, el policía que me indica dónde estaba Gómez era Luna. Y en ese momento Luna nos indica y llama a Precioso y le dice, están acá. Y vienen a buscarlos acá. Y no nos pudieron agarrar en ese momento porque nosotros fuimos a la comisaría y de ahí nos fuimos pero pudo haber pasado en ese momento, ¿no? O sea que, digamos, la verdad es que la mecánica criminal que estaba dando vueltas estaba ahí a caer en cualquier momento y era demasiada gente. Y obviamente con la zona liberada te demuestra que era prácticamente inevitable. Estamos a pocos días de que se cumple un año más también de la muerte no esclarecida de un fiscal. O sea, vivimos en una sociedad que lamentablemente tiene una enorme cantidad de cosas no resueltas, inclusive hay crímenes de otra magnitud, está el de la chiquita esta que absorbieron a la amiga, pero lo cierto es que hay otra asesinada sin asesino. ¿Por qué crees que se resolvió? Y si es que realmente crees que está resuelto la muerte de José Luis. Creo que fue fundamental la presión que hizo la prensa, los trabajadores de prensa, los medios de comunicación, porque este caso fue un hecho emblemático para la Argentina, porque lo que estaba en juego era uno de los valores fundamentales de la democracia, como es la libertad de expresión, más allá del tema humano, ¿no? Creo que la ciudadanía también se comprometió mucho con la lucha por el esclarecimiento del crimen de José Luis, porque vio la historia familiar de José Luis, vio a la familia sufrir, lo sintió como una persona propia, digamos, un hijo más. Y eso, sumado al tema de la presión de los medios de comunicación, sirvió para esclarecerlo. Que hay muchos puntos oscuros todavía en la investigación, sí, es cierto, como la posibilidad de que haya habido más responsables, más policías de aquí de la comisaría de Pinamar que participaron, como más custodios de Chabrán, y que no fueron juzgados. Pero creo que la presión pública en torno a este caso y también el escenario político donde se enfrentó un gobierno, el gobierno de Carlos Menem con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, también, entre comillas, colaboró para que se esclarezca un poco más, porque había intereses cruzados en todo esto que dejaron en evidencia cómo operaban esos poderes, ¿no? Desde lo que investigaste en el libro y lo que te toca vivir como ciudadano, ¿crees que esto ya no podría pasar en la Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Te lo pregunto porque vos decías Klotzig, y Klotzig y su cúpula fue uno de los cientos de descabezamientos. Hoy, ayer, mañana tenemos otro descabezamiento de otra comisaría, todo el tiempo pasan cosas. ¿Crees que han cambiado las condiciones? Ojalá, me quiero ilusionar con que están cambiando, pero la verdad es que uno ve que en estos 20 años se cambiaron infinidad de cúpulas policiales en la policía bonaerense y el problema no es la gente, termina siendo la gente, pero el problema es el sistema. Y hasta tanto no haya voluntad política de cambiar el sistema, es decir, de obligar, primero que tiene que haber una comandancia civil de la fuerza policial para poder controlar y para que no haya un autogobierno de la propia policía, y para cortar los circuitos de enriquecimiento clandestino que tienen las policías. El fiel reflejo fue lo que pasó la otra vez en La Plata,
cuando encontraron los sobres de todas las comisarías, de la plata de todas las comisarías, que era la evidencia de que se sigue recaudando de abajo para arriba las policías, obviamente con todas cuestiones vinculadas al juego clandestino, la prostitución, el narcotráfico y demás. Si no se cambia el sistema, podrán cambiar las personas, pero esto va a seguir pasando, lamentablemente. Por aquellos años, siempre exagerando un poco la nota, podríamos decir que Yabrán era Pinamar o Pinamar era en gran medida Yabrán. ¿Se terminó eso o aún hoy es de Yabrán? No, por lo que se sabe, las empresas de Yabrán se retiraron de Pinamar. Sí, los complejos hoteleros que él tenía están en manos de gente conocida de él. Quien compró las empresas turísticas, que eran las que gerenciaban el Hotel Arapacis, que ahora se llama Terrazas al Mar, y el complejo que estaban haciendo allá en Terrazas, que era Terrazas al Golf, y ahora creo que también se llama Terrazas al Mar, fue Lieberman, Samuel Lieberman, el de cable de BCC. De BCC, exactamente, que era amigo de Yabrán. Después pasó a gente que eran empleados de ellos, pero bueno, en principio esa parte, por lo menos lo que tiene que ver con los negocios inmobiliarios de Yabrán en Pinamar, pareciera que ya no pertenecen a su familia. Sí están con otros complejos en Uruguay, sí están con otros complejos en la zona de San Martín de los Andes y en Entre Ríos, obviamente. En Entre Ríos hay casi 90.000 hectáreas que pertenecen a la familia Yabrán. A veces los medios o los responsables máximos de medios periodísticos creen que tienen, respecto de alguna competencia directa, una deuda pendiente. El caso que yo registro, yo trabajaba en el diario La Nación, hacía muchos años había muerto un corresponsal de guerra, Ignacio Escurra, entrando al Vietcong, nunca salió, y era como que Clarín había estado en desventaja sobre La Nación porque La Nación tenía ese muerto y Clarín nunca lo había tenido en términos de explosión mediática. Hubo gente que se portó mal de los medios en ese proceso porque recuerdo que hubo muchas ironías, como que inclusive alguna insinuación de que, claro, como es un reportero gráfico o uno de ustedes, le ponen más énfasis que a otro tipo de muertes. Sí, hubo de todo. A ver, en términos mayoritarios hubo un enorme compromiso de los medios y de los periodistas seriamente en torno al caso. Después tenés desde aquellos que hicieron un abordaje más amarillista, si se quiere, como si fuese una continuidad del caso Coppola, ponele, que eso te daba indignación, por supuesto. Y hubo sectores que de pronto, quizás, incluso si uno no quiere desconfiar de que hubiese otras cuestiones detrás, hasta por diferenciarse con la historia que finalmente se demostró, por contar una historia diferente, hicieron, en definitiva, construyeron realidades que no fueron verdad, ¿no? Bueno, yo en el libro cito más de uno de esos ejemplos y que en realidad lo que a mí me preocupa, porque, digamos, periodísticamente, obviamente vos tenés la obligación de decir la verdad. Ahora, es mucho más responsable, o es una responsabilidad mucho mayor llevar la verdad al expediente judicial, más cuando hay una muerte. Y bueno, y en definitiva ha habido sectores que fueron útiles para la defensa de los imputados, y que por diferenciarse o por lo que fuera, intentaron crear una historia que no era cierta y mintieron en los estratos judiciales, pese a que sabían que no estaban diciendo la verdad. Entonces, eso son miserias que uno vio, que son minoritarias, reitero, porque la mayoría, yo siempre hablo de esto de la famosa grieta, ¿no?, de los últimos años. En el crimen de José Luis y en el reclamo de los periodistas no hubo grieta, estuvimos todos del mismo lado. Estuvimos todos, y Cristina puede dar fe de esto, ¿no? Estuvimos todos con la misma bandera, no importaba si vos eras de izquierda o de derecha, si trabajabas en Clarín, Página 12, La Nación o lo que fuera, o en los medios más chiquitos o más grandes, no importaba. Pero bueno, esas excepciones existieron. Te lo preguntaba en función del nivel de compromiso, del nivel de resolución que tuvo el crimen a partir de lo que vos explicás que fue la presión de los medios. Ahora, desde otro lugar, al día siguiente que esto pasa, imagino que debe haber habido muchas redacciones o muchas empresas en la disyuntiva. Porque así como venimos hablando mucho de la famosa pauta, la pauta, que los medios dependan de la pauta oficial es algo que no es
de hace 40 años. Es relativamente reciente, hace 25 o 30 años existía una inversión publicitaria privada importante y dentro de esa pauta privada figuraba mucho Chabrán a través de sus empresas. ¿Cómo se manejó eso? Que es, además, ir en contra de un financiero, de un tipo que financiaba prácticamente buena parte de los medios. Y bueno, ahí hubo, de hecho, varias cuestiones que tenían que ver con no solo la publicidad, que de última... Perdón, solo empezando por Oca, ya tenías un monstruo Oca de guita puesta en las empresas. Publicitario, exactamente, que no solamente tenía mucha publicidad en los medios, sino también, bueno, en las carreras de turismo carretera y demás, ¿no? La verdad es que yo creo que en este caso lo que pasó es que los medios de comunicación entendieron como empresas, ¿no? Lo planteo, entendieron que esto era realmente peligroso, que lo que pasó con José Luis podía llegar a ser el inicio de algo mucho más grave. Y entonces prefirieron de hecho yo sé casos de medios que rechazaron seguir cuando el tema avanzó sobre Chabrán, recibir publicidad de las empresas de Chabrán, porque entendían que lo que pretendía Chabrán con eso era comprar su silencio, ¿no? Pero creo que los medios en esto entendieron que había una cosa muy peligrosa y que había que lograr de alguna manera que el crimen de José Luis sea el último y no que sea el primero, ¿no? Creo que esto es la clave.